vamos a continuar y vamos a dar paso también pues, a meditar un rato en la palabra, en la Biblia, y nos adentramos ya en el capítulo 2 de esta carta maravillosa que estamos viendo poquito a poco, que Pablo escribe a esos creyentes en Colosas, que tienen tanto que ver con nosotros. Y la semana pasada veíamos como Pablo les hablaba acerca de su ministerio, y que este ministerio que él estaba llevando a cabo, esta vida cristiana, este apostolado que estaba pues viviendo, era duro y era difícil, que había tenido que pasar por mucho sufrimiento, pero que este sufrimiento, este padecimiento que estaba sufriendo, también producía en él gozo por trabajar a favor de la Iglesia, a favor del Evangelio. Y hoy veremos cómo este ministerio de Pablo no solamente afectaba a la Iglesia en general, sino que también estaba enfocada en la Iglesia de Colosas, y nos podemos sentir muy identificados en lo que veremos. Así que adentrándonos ya en el capítulo 2 de Colosenses, en los versículos del 1 al 7, dice así Pablo: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Amén. Pablo se quiere identificar directamente con esta iglesia, y lo quiere hacer diciéndole que él está luchando con ellos, que él está luchando por ellos, y no solamente por esta iglesia de Colosas, sino también por la de la Odisea, por dos iglesias cercanas, vecinas, pero que nunca habían visto a Pablo cara a cara, que, bueno, no sé si habrían visto algún dibujo de él, pero quizá no le podían poner ni siquiera cara. Y es muy clave, muy importante, que este capítulo 2, dejadme hacer un pequeño paréntesis, lo que estamos estudiando, lo que estamos leyendo es una carta, y estaba pensada para leerla todo del tirón, no para pararse en los capítulos, en los versículos que vinieron posteriormente. Así que es importante que este fragmento, este trozo que empieza ahora y que Pablo va a seguir hablando, empieza con la palabra ¿por qué? Y es que esto lo que está haciendo es un enlace claramente entre lo que ha dicho anteriormente y lo que va a empezar a decir ahora. En el primer capítulo hemos visto cómo Pablo quería fortalecer la fe y a la iglesia de Colosas. Les ha animado y les ha agradecido por la perseverancia que ellos estaban teniendo, por el amor que estaban demostrando hacia el Evangelio, por su constancia en la lucha contra la corriente externa que les rodeaba, entre el gnosticismo por un lado, como vimos la semana pasada, y por otro lado el judaísmo. Unos decían que necesitabas un conocimiento intelectual superior y que venía por medio de la autoexaminación para poder llegar a ser salvo, y el judaísmo se iba al otro extremo: necesitas cumplir toda la ley, necesitas ser perfecto para que Dios te pueda aceptar. Y tanto unos como otros intentaban que esta iglesia joven abandonase el Evangelio, que se cayesen de la gracia. Y por eso Pablo da gracias a Dios por ellos, porque ve que están esforzándose, porque ve que están aguantando, que están viviendo esta realidad difícil, y les recalca que Cristo es el único medio para poder ser salvo. Y hace también una defensa de su ministerio, de cómo el sufrimiento es parte de la vida cristiana, y esto le está produciendo gozo por predicar el Evangelio. Y empieza así en este segundo capítulo: quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo con vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Tanto a esta iglesia como la de la Odisea, como a otra iglesia de Hierópolis, que eran vecinas, ninguna de ellas fue fundada por Pablo. Colosas sabemos que fue fundada por Epafras, que sí que se convirtió a través de la predicación de Pablo en Éfeso, pero aunque estas no eran sus iglesias, aunque no las había fundado él sí que ruega por ellas. No puede visitarles, les encantaría a Pablo visitarles porque está en la cárcel, está preso, pero en la oración él no se olvida de orar por ellas y de dar gracias a Dios y de clamar a Dios para que estos cristianos se mantengan firmes en la fe. Y mira, vivimos en un tiempo en que la iglesia necesita de oración.
La iglesia en España, no solamente la que nosotros formamos en nuestros locales, sino la iglesia de toda España, necesita oración, necesita ser respaldada, porque por un lado tenemos un sistema totalmente diabólico que es totalmente contrario a Dios, que quiere tumbarla y que quiere destruirla. Pero no solo esto, sino que cada vez surgen más dentro de la propia iglesia ciertas doctrinas, ciertas enseñanzas que se desvían de la verdad, que intentan hacerlo todo de una manera muy light, muy sencilla de vivir, en el que se reduce, y esto es algo que últimamente medito mucho en esto, la imagen de cruz igual a corazón, es decir, la cruz igual al amor, y es verdad, la cruz es amor, pero en la cruz no solamente ocurrió amor, la cruz habla de juicio, el que Jesús sufrió, habla de condenación, la que Jesús recibió por los pecadores, habla de muchas otras cosas. La cruz no es un símbolo romántico solamente, va mucho más allá que esto. Por eso necesitamos orar por la iglesia en España, para que Dios la guarde, para que Dios afirme los corazones de los creyentes, para que Dios dé sabiduría a quienes predicamos para predicar fielmente, para no irnos por ideas liberales y progresistas, que ponen en duda la veracidad de la Biblia, que ponen en duda la plena inspiración y completa. Necesitamos orar por la iglesia. Pablo lo hacía, aunque no eran sus iglesias, oraba por ellas, y nosotros tenemos que orar por todas las iglesias de España, por las de Europa y también por las de todo el mundo. Intercedamos por la iglesia de nuestro país. Necesitamos que Dios nos guarde, que Dios nos proteja. Y Pablo expone 3 motivos, 3 razones por las cuales él está luchando. La primera, para que sus corazones sean consolados. William Barclay, un comentarista, pone un ejemplo para intentar explicar lo que Pablo está queriendo decir. Habla de que había un regimiento griego, un ejército, que realmente estaba descorazonado, que estaba totalmente abatido en la batalla, veían que iban a perder, y que entonces el general al mando mandó a un oficial para que les hablara con la idea de infundir coraje, de manera que pudiesen actuar en la guerra con heroísmo. Y es que la iglesia de Colosas se podía sentir un poco como este ejército, abatido, sin fuerzas. En su congregación estaban empezando a entrar doctrinas extrañas, herejías, y Pablo les dice que él lucha por ellos, para que ellos sean consolados, para que ellos puedan recibir alivio en el dolor, para que puedan recibir ánimo en la tristeza. Pablo ama tanto a estos creyentes que no ha llegado a ver, pero los ama por su fe, por la manera en que están viviendo la vida cristiana, que ora para que reciban consuelo en sus tribulaciones. Y mira, tú y yo tenemos que orar por otros, orar unos por otros, para que recibamos consuelo en las tribulaciones, en las dudas de fe. A veces parece que la iglesia está llena de cristianos perfectos que no tienen ningún problema, pero la realidad es que todos los pasamos. Todos en algún momento pasamos incluso crisis de fe, en que nos cuesta confiar en Dios. Necesitamos orar para que nuestros corazones sean consolados, para que reciban consuelo en medio del dolor. Este es el primer motivo por el que Pablo ora por los colosenses, para que los corazones de ellos sean consolados. El segundo motivo de la lucha de Pablo es que ellos estén unidos en amor. La verdad es que el amor es uno de los temas principales que vemos a lo largo de todas las cartas de Pablo. Sin ir más lejos, en esta misma carta, en el capítulo 3, versículos de 12 al 14, Pablo les escribirá: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y fijaos, y sobre todas estas cosas, dice Pablo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. En otras palabras, Pablo les está diciendo: mira, tenéis que llevaros bien. Cuando hayan problemas, que los habrán, tenéis que arreglarlos. Pero por encima de todas las cosas, amaos, teneros amor los unos a los otros. La sociedad define el amor, dejadme leerlo, como un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Es un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, para comunicarnos
y para crear. Pero el mensaje bíblico del amor es muy diferente. Es totalmente opuesto. Dice Pablo en 1 Corintios 13, del 4 al 7, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y mira, es que esta es la gran diferencia. Mientras que el amor de este mundo lo que hace es buscar a alguien que le pueda complementar, alguien que pueda traer bienestar al corazón de la persona. La Biblia habla de un amor desinteresado. No habla de un sentimiento, sino habla de una decisión. De la misma manera que Dios decidió amar y por lo tanto entregó a su Hijo voluntariamente, y de igual manera que Cristo decidió libremente entregarse para morir por nosotros. Y de la misma manera, si Cristo hizo todo esto, tú y yo tenemos que demostrar el amor exactamente igual, porque Dios es el que nos une. Dios es amor. Mira, la doctrina mal entendida nos separará. Habrán situaciones que puedan romper relaciones, pero si decidimos amarnos unos a otros desinteresadamente, nos estaremos uniendo en un vínculo perfecto, en el vínculo de que Dios es amor. Y cuando el amor de Dios es nuestro vínculo, no hay nada que nos pueda separar. Por eso Pablo, en su lucha para que se amen unos a otros, para que estén unidos en amor. Y la tercera de los motivos por los cuales Pablo lucha es porque tiene una meta. Dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo intercede por ellos para que sus corazones sean alentados, para que estén unidos en amor, pero también para que lleguen a una meta, las riquezas de pleno entendimiento. Mira, el corazón consolado y el corazón que ama a los demás necesita llenarse de conocimiento y necesita alcanzar todas las riquezas de entendimiento. Y esto no habla solamente de un conocimiento intelectual, no habla solamente de sacarte una carrera de teología o cogerte un buen libro de teología sistemática y leértelo y aprendértelo de memoria, sino que se trata de conocer los misterios del Padre y del Hijo. Se trata de conocer los misterios divinos. Se trata de adquirir el tesoro de la sabiduría y del conocimiento. El mismo Salomón, en su primer proverbio, empieza así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pablo utiliza la palabra griega, apócrifos, y la utiliza para referirse de la sabiduría que está escondida. Y precisamente no usa esta palabra por casualidad, sino que está lanzando un mensaje a los gnósticos, aquellos que hablábamos de la semana pasada, mientras que ellos escondían el conocimiento de la gente y lo escondían en sus libros especiales y decían que había que buscarlo en el interior. Nosotros también tenemos un conocimiento escondido, pero no en libros que son imposibles de entender, sino en alguien a quien si te acercas lo comprenderás. Nuestro conocimiento se encuentra escondido en Cristo. Y Pablo intercede por los colosenses para que lleguen a entender y para que lleguen a experimentar los misterios y las profundidades de Cristo, sus riquezas, a los cuales cada uno de nosotros también hemos sido llamados a buscar, a entender y a experimentar por medio del estudio de la Biblia. Por eso es tan importante que la leamos, porque allí se encuentra todo lo que Dios ha revelado de Cristo, y en Cristo está escondido el misterio del conocimiento, de las riquezas de gloria. Así que Pablo ha estado luchando por tres cosas por estos colosenses, para que los corazones de ellos sean consolados, para que además estén unidos en amor, y para que tengan una gran meta,
la de las riquezas de pleno entendimiento de Cristo, de Dios. Y esto nos lleva a la segunda idea. ¿Cuál era la motivación de Pablo para luchar por ellos, para tener esta lucha en favor de los colosenses? Lo primero que les dice, y su motivación es que nadie les engañe con palabras persuasivas. Pablo ora por ellos y también les advierte que tienen que estar atentos para que no venga nadie y les pueda engañar con palabras muy bonitas, agradables a los oídos. Y es que la mentalidad del mundo inmoral en el que vivimos, nos impresiona tantas veces, que nos engaña con sus palabras, que nos hace convencer de que hay cosas que claramente son pecado, que claramente debemos huir de ellas, y que parece que no están tan mal. Cuidado con lo que dejamos oír y entrar en nuestros corazones. Pablo no quería que los colosenses volviesen de nuevo a su manera antigua de vivir. No quería que volviesen a la inmoralidad, y por eso les dice: estaros atentos. Tened los ojos bien abiertos, los oídos cerradlos a lo que no tenéis que escuchar. Y mirad, nosotros también tenemos que estar alerta, y como Pablo tenemos que orar unos por otros, para que Dios consuele nuestros corazones, para que nos una en amor, para que nos ayude a tener el conocimiento de quién es Dios y de todo lo oculto de Él, y por lo tanto nada que venga de fuera pueda perjudicarnos, nada pueda engañarnos con palabras persuasivas, con palabras agradables al oído, pero que en realidad alejan de Dios. Y Pablo tiene también en su motivación la unidad espiritual de esta iglesia. Dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo, cuando escribe esta carta, él está encerrado en una cárcel en Roma, y él había estado en la zona de Colosas en su tercer viaje, pero como hemos dicho, esto no era su fundador, él no había fundado esta iglesia, pero aún así él amaba y se preocupaba por esta iglesia. Y Epafras daba informe a Pablo de cómo la iglesia estaba, cuál era su situación, y Pablo se gozaba de ello. Pablo estaba muy contento al escuchar de cómo iban, aunque no había estado allí físicamente, aunque no les había podido abrazar, no les había podido tocar, no les podía poner cara. La fe que ellos tenían, y como ellos estaban firmes en la fe, era un gozo grande para Pablo, y él se alegraba por esto. Y hoy en día, por medio de internet, podemos ver otras iglesias, podemos ver otros cultos, y la verdad es que a veces hay cierto, permitidme decirlo así, cierto miedo, entre comillas, a veces en las iglesias de que podamos ver a otras iglesias porque, quizá parezcan más atractivas, pero la realidad es que ver a veces otras maneras y otras formas, pues a veces son también beneficiosas para nosotros, son beneficiosas para la iglesia, y ante todo quiero dejar muy claro que cada uno de nosotros estamos llamados a integrarnos en una iglesia en la que estamos, a participar activamente en ella, pero esto no nos debe cerrar los ojos a que hay otros que tienen también cosas buenas de las cuales podemos aprender. Y quizá cuando salimos de vacaciones es una buena oportunidad, y esto nos tiene que servir para que, igual que Pablo, nos sirva para alegrarnos de cómo hay otros que andan en buen orden, y como hay otros que creen como nosotros, que están firmes en la fe. Y es bueno ver a otros hermanos, a los que quizá no conozcamos, a los que quizá no le podamos poner cara, y de los cuales podemos alegrarnos al ver que ellos caminan fielmente a la palabra. Así que esta es la motivación de Pablo: librar del error a los colosenses, y también presentar y alegrarse por la unidad espiritual que ellos tienen. Y esto nos llega a la tercera idea del texto. ¿Cuál era el ánimo que Pablo tenía en su ministerio, en su vida? Lo primero que les dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y Pablo continúa esta frase, la empieza diciendo: por tanto. Les está dando a entender que lo que les está diciendo ahora es algo lógico de lo que le ha dicho, les ha estado diciendo hasta este momento. Si todo esto es verdad, entonces de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. La verdad es que la traducción, según opinan algunos teólogos y algunos comentaristas, es un poco extraña. En nuestro idioma tiene sentido lo que decimos, pero no concuerda quizá del todo con lo que Pablo quiere expresar. Él nos está refiriendo
a haber recibido en el concepto de que nosotros hemos tenido que hacer algo para recibir a Jesús, sino que Pablo está hablando de una asociación con Cristo. Andad en Él está hablando de que de la manera que Él caminó, nosotros estamos exactamente igual asociados a Él y tenemos que caminar de la misma manera, tenemos que comportarnos como Cristo se comportó. Y es que Pablo les estaba animando a los colosenses a seguir con el tipo de vida que hasta ahora les estaba caracterizando, por aquello que les estaba haciendo ser diferente, por vivir la vida de la misma manera que Cristo la vivió, a no separarse de aquel al que ahora estaban unidos. Y esto no es más que el resultado del buen orden que había en la iglesia y de la firmeza que estos creyentes tenían en su fe y que estaban inamovibles en un tiempo tan complicado. Y creo que estas palabras son exactamente igual aplicables a nosotros. Tenemos una iglesia que creo que es una iglesia que trabaja y vive en orden, que no hay descontroles y que por el momento, y sigamos pues orando para que así sea, nuestra fe en Cristo es genuina y es firme. Así que sigamos igual, sigamos de la misma manera, pero tampoco nos estanquemos. No pensemos que ya todo está hecho, hay trabajo por hacer. Necesitamos seguir santificándonos, necesitamos seguir orando unos por otros, leyendo, juntándonos ahora que ya tenemos la oportunidad los domingos para alabar a Dios, porque nos necesitamos unos a otros, porque necesitamos andar, necesitamos unirnos y necesitamos relacionar a la iglesia con Cristo como una sola. Así que de la manera en que hemos recibido a Cristo, andemos también en Él. Pero Pablo no solamente les anima a andar en Cristo, sino también a sujetarse y a crecer en Él. Y lo hace presentando cuatro detalles acerca de cómo es este andar en Cristo. Lo primero que dice es que debemos estar arraigados. No sé si alguna vez has visto un árbol y has visto sus raíces, árboles hemos visto todos, pero no sé si has visto sus raíces. En la parte de Gabá, en Gabá Playa, en la zona de la playa, cuando paseas por las calles que te llevan desde la carretera principal a la playa, muchas están levantadas y están rotas las aceras. Y esto pasa porque el árbol tiene unas raíces muy grandes y muy fuertes. Y estas raíces sirven básicamente para que el árbol se quede bien anclado al suelo y no haya manera que de ninguna manera lo tumben. Y no solo esto, sino que además le sirve para recoger agua de la tierra, para recoger nutrientes y de esta manera hacer que el árbol crezca y no solamente absorberlo, sino que también lo acumula y lo guarda. Y en todo este proceso con estas raíces sirven también para que los árboles de las mismas especies se comuniquen entre ellos. Y no tiene por qué ser físicamente, es decir, no hace falta que la raíz se esté tocando, pero sí que ponen sus recursos, lo que han ido obteniendo, al servicio de los demás. Y de esta manera, si hay uno de los árboles que está muy herido, gracias a las raíces, puede hacer que el resto de árboles le ayuden y reviva y sobreviva. Y es que esta es la idea que Pablo está queriendo presentar, al decir que tienen que estar arraigados. Cristo es el que nos une. Y Pablo nos impulsa, a igual que a los colosenses, a crear raíces en Cristo. Que la base de nuestra fe no se encuentre en nuestras experiencias, que no se encuentre en nuestros sentimientos, que no se encuentre en milagros que hayamos podido tener o en falsas doctrinas como estaban recibiendo los colosenses, sino que nuestras raíces se anclen en Cristo, en la roca de nuestra salvación, en nuestro maná, en el agua que sacia la sed, en nuestro reposo, que Él sea nuestro sustentador y que Él nos une y nos ponga a trabajar a unos por otros. Necesitamos arraigarnos en Cristo y necesitamos unir nuestras raíces en Él para que de esta manera podamos ayudarnos los unos a los otros. Pablo les dice que tienen que arraigarse y también les dice que tienen que sobreedificarse. Arraigar es un proceso interno que no se ve, pero que es básico para la vida cristiana, es básico para el creyente, para nosotros. Pero Pablo también les insta a sobreedificarse, es decir, no solamente a estar fuertes, sino a seguir creciendo. Y la idea que trae Pablo, el concepto que presenta, no es solamente el de construir alguna cosa, sino el de construir sobre algo que ya ha sido edificado. ¿Qué quiere decir esto? Mira, mientras todos nosotros crecemos,
da igual que seas un niño y vayas creciendo poquito a poco, que ya seas una persona anciana, una persona mayor, todos vamos construyendo un edificio que se llama vida. Y en él hacemos crecer nuestro carácter, nuestros gustos, damos forma a nuestra vida, a nuestros sueños. Pero cuando conocemos a Cristo, las cosas cambian. Lo que antes veíamos como cosas normales y que hasta podían parecer buenas, nos damos cuenta de que eran malas, que eran ofensivas hacia Dios, y que por lo tanto toca reconstruir, toca sobreedificar nuestra vida, pero ya no en nosotros, no en nuestros sueños, no en nuestros gustos, no en nuestros caracteres, no en nuestra familia, no en nuestro trabajo, sino que ahora nos fundamentamos y sobreedificamos en Cristo, teniendo en cuenta que Él tiene que ser el centro de todo. Como vimos en el capítulo 1, Él es el creador de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, así que Él es el sitio donde sobreedificar, Él es el motivo para vivir. Cogemos nuestros gustos, cogemos lo que Él ama, y lo hacemos totalmente nuestro, y sobreedificamos nuestra vida, alineándola con su corazón, para estar todos a una. Así que arraigarse, sobreedificarse, y ahora dice, confirmados en la verdad, así como habéis sido enseñados. Una vez más, Pablo habla de estar confirmados, de estar seguros en la enseñanza que los colosenses habían recibido. En el capítulo 1 ha lanzado un mensaje muy claro: Cristo está por encima de todos. Él es supremamente superior a cualquier otra cosa, y el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar al pecador. Así que mira, si tú no conoces a Jesús, hoy es un buen día para que te acerques a Él, porque Él es suficiente para salvarte y para cambiar tu alma. Nada de lo que decían los gnósticos era necesario, ni la sociedad, ni la idolatría, ni cumplir las leyes era necesario para salvarse. Cristo es suficiente. Y ahora Pablo les dice, no os caigáis de la gracia, no os vayáis tras estas mentiras, confirmados en vuestra fe, como habéis sido enseñados. Haced fuerte vuestra fe, trabajad por ella, tal y como Pablo mismo hace, meditando en la palabra. Y mira, esto es un gran consejo para nosotros. Necesitamos confirmar nuestra fe, necesitamos hacerla fuerte en Cristo, para que cuando vengan los ataques del enemigo podamos permanecer fuertes. Y por último, la última de las ideas que Pablo presenta al hablar del ánimo que quiere darle a los colosenses, abundando en acción de gracias. Pablo les anima a que sean agradecidos. El cristiano debe ser agradecido por naturaleza. Mira, hemos recibido tantas cosas de Cristo, hemos recibido tantos beneficios de Él, que no puede ser que no seamos agradecidos. Dice Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y es que cuando confesamos el nombre de Jesús, estamos siendo agradecidos. No dejemos de ser agradecidos de todo lo que hemos recibido, porque Cristo y el Padre se merecen nuestro agradecimiento, porque nos lo ha dado todo. Y acabo ya. Pablo ha ofrecido unas palabras a la iglesia de Colosas que son fantásticas. Y lo mejor de todo, que son útiles para nosotros en el año 2020. En un año 2020 que nadie se hubiese imaginado que iba a ser así. Estas palabras siguen siendo útiles para nosotros. Igual que Pablo hacía, nosotros también tenemos que orar los unos por los otros. Tenemos que orar por aquellos que no conocemos para que su fe se mantenga. Necesitamos orar por la Iglesia en España, para que los corazones de los creyentes sean consolados, para que el amor de Dios sea el que nos una y para que podamos alcanzar el conocimiento de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y de esta manera nuestra fe estará fuerte. Vendrán otras religiones y no nos engañarán. Saldrán herejías en la Iglesia y permaneceremos firmes. El mundo no podrá arrastrarnos, sino que todo lo contrario. Convivimos firmemente con Cristo. Tenemos que echar raíces en Él. Tenemos que volver a edificar nuestra vida basándonos en los nutrientes que encontramos en Jesús, alimentándonos de Él y edificando nuestra vida para que nuestro fundamento confirme nuestra fe únicamente en Cristo, en nada más. Y por lo tanto, ser agradecidos en todas las cosas. Ser agradecidos a Jesús, ser agradecidos a Dios por todo lo que Él nos ha dado.
Así que animaos, no dejemos de orar unos por otros. Y si os parece, antes de finalizar, vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias por estas palabras, Señor, y por este ejemplo que es Pablo, Dios. Ayúdanos a orar unos por otros, a orar por tu iglesia en España, Señor. Bendícela, bendice a todos los que predicamos, para que prediquemos fielmente, Señor, lo que ha sido pues inspirado y expuesto, y para que nuestros corazones sean fortalecidos, Señor. Únenos en tu amor, Señor, el vínculo perfecto en el cual, si estamos en él, pues no habrá ningún error ni ninguna grieta que nos separe. Y, Señor, ayúdanos a arraigarnos en ti, Señor, a estar fuertes en ti, a edificar nuestra vida en tu santidad y en tu perfección. Y, Señor, ayúdanos a ser agradecidos. Gracias porque tú sostienes nuestra fe. Gracias por todos los que están al otro lado escuchando, y si alguno no te conoce, Señor, revélate a sus corazones para que puedan hacerlo. Y gracias por todo el resto, Señor, los que sí te conocen, fortalece sus fe, Señor, y danos ánimo en medio de esta situación difícil que estamos viviendo. Amén.